nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos muchas gracias, Señor, por darnos este día en el que podemos alabarte, podemos compartir con nuestros hermanos, podemos desarrollar nuestra vida. Te queremos ofrecer esta jornada y también te pedimos por esta clase, para que más allá del tema que tratemos, podamos escuchar lo que tú nos quieres decir a cada uno de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues estábamos con el método lexicográfico, ¿sí? Hicimos un ejercicio, ¿sí?, que era Juan 17. Era un ejercicio complicado, ¿sí? Entonces, hoy vamos a intentar reforzar este método, ¿sí? Y vamos a hacer otro ejercicio de método lexicográfico y vamos a reforzar también lo de las perícopas. ¿Se acuerdan de las perícopas, no? Que para dividir las perícopas, recuerden que había 4 criterios. ¿Cuáles eran? Se cambia de perícopa cuando cambio de lugar, de personaje, de tiempo y de tema. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a empezar tomando Mateo 13. Podemos abrir nuestras Biblias. Y esto lo podemos trabajar o personalmente o con quien tenemos al lado, como preferamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a buscar para separar las perícopas? Lo primero que vamos a buscar es una cosa. ¿Qué es? El nexo, ¿no? Ven que en esos cambios de lugar, tiempo, persona o tema, normalmente hay un nexo, ¿sí? Hay un enlace, hay una palabra, a veces un versículo, a veces son 2 versículos, 3, ¿sí?, que no es que expliquen nada, solo son como una bisagra entre 2 perícopas, son una transición, ¿no? Un enlace, un nexo, ¿sí? Algo que une a las cosas, ¿no? Esos nexos son como unos marcadores de cambio de perícopa, ¿sí? Por favor, pongan silencio, ¿sí? Es que si no, luego por preguntar una cosa, luego se nos pasa otra cosa y tenemos que volver a preguntar, y así no. Entonces, y muchas veces hay incluso un título, ¿sí? Y entonces Jesús dijo una parábola, ¿sí? Y entonces a Jesús le preguntaron, ¿por qué hablas en parábolas? Pues es el título de la película. Por ejemplo, si aparece, y entonces Jesús explicó la parábola de la cizaña. Eso es un nexo y es un título. Entonces, si yo sé que explicó la parábola de la cizaña, quiere decir que la perícopa no va a terminar hasta que termine de explicar la parábola de la cizaña, ¿sí? Nos da la pista de cómo separar las perícopas, ¿sí? Muy bien. Pues lo primero que vamos a hacer es buscar el nexo. Aquí dice, y aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar. Salió Jesús de casa y se sentó a las orillas del mar. ¿Aquí hay algún cambio de algo? Sí, del lugar. Hay un cambio de lugar, ¿sí? Y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a sentarse en una barca y toda la gente se quedaba en la ribera. Aquí hay, aparte de un cambio de lugar, hay un cambio de personajes, ¿sí? Bueno, pues esos 2 versículos son el nexo, ¿sí? En el versículo 3 dice, y les habló muchas cosas en parábolas. Ok, eso todavía es parte del nexo, ¿sí? Esto es el título. ¿De qué va a hablar Jesús en este capítulo? Les habló de muchas cosas en parábolas. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en todo el capítulo 13? El capítulo 13 se llama el discurso parabólico.
Esto es el discurso de las parábolas. Es un discurso de Jesús que tiene 7 parábolas. ¿Sí? El 7 en la Biblia es un número especial. ¿Sí? Significa perfección. ¿Sí? Y eso es justo el centro de todo el Evangelio de San Mateo. ¿Sí? Y el contenido de las parábolas es sobre el reino. ¿Sí? Sabemos un poco lo que es el reino, ¿verdad? ¿Qué es el reino? Perdón, en esta Biblia el título, digamos, es la comparación del sembrador. O sea, como que ya está muy especificado que es del sembrador. No es el capítulo, ese es el título de la perícopa primero. Ah, ok, es que Pero es antes del número 13. Los títulos, olvidarlos. Ok. Porque si no, acá hacemos el ejercicio, ¿no? Y luego los títulos están hechos por pedagogía, ¿no? Nosotros queremos saber dividir bien las pericopas. Entonces, los títulos, haz cuenta que no están. ¿Sí? ¿Han entendido la pregunta que les he hecho? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es el reino? ¿Qué es el reino? ¿Qué es el reino? Es muy sencillo. Y yo creo que el reino es algo que todos hemos oído, pero nunca nos hemos preguntado cómo se define eso, ¿no? Si no sabemos cómo se define el reino, estamos bien. Porque Jesús nunca definió lo que era el reino. Le preguntaron muchas veces, ¿qué es el reino? ¿Qué es el reino? ¿No? Jesús nunca lo decía. Siempre decía, a ver si les suena esto, lo van a ver aquí repetido varias veces. ¿A qué compararemos el reino de los cielos? El reino de los cielos es semejante a, ¿sí? Jesús nunca dice lo que es, sino que lo compara. Y siempre que lo compara, ni siquiera compara el reino con algo. Las comparaciones son para explicar cómo funciona el reino. Jesús, por decir así, no quiere que sepamos en nuestra cabeza el concepto, la idea teórica del reino, ¿no? Como en mis tiempos, cuando era el catecismo, que era aprenderse cosas de memoria, ¿no? ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es una idea, ¿no? Jesús no quería que la gente tuviera ideas en el Evangelio. Quería que viviera. Qué diferente, ¿no? Que viviera lo que él decía. Jesús, si fuera un cocinero, Jesús no quería que supiéramos la receta. Quería que comiéramos la comida, que la saboreáramos. ¿Sí? Entonces, todas las parábolas del reino nos hablan de cómo funciona, cuál es el dinamismo, las dinámicas del reino. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, cuando se habla de la dinámica del reino, ¿qué es el reino? El reino de los cielos es, primero, son 2 cosas. Primero es el cielo. Es el lugar donde Dios es el rey. Donde se vive al estilo de Dios. ¿Sí? Y para decirlo de una forma muy bíblica y muy sencilla, ¿qué consiste vivir en el cielo? El cielo es un lugar espiritual, pero no es un lugar físico, ¿verdad? Es un lugar espiritual donde todos vivimos como lo que somos, como familia. Esto es, un lugar donde todos viven, sienten que Dios es su papá y que todos los demás son sus hermanos. ¿Sí? Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Porque uno solo es su Padre y todos ustedes son hermanos. Esto es el cielo, un lugar donde todos vivimos en familia. ¿Sí? En una familia bien avenida, ¿no? ¿Sí? Por eso el cielo puede estar aquí, puede estar ahí. Pues el primer concepto del cielo es, del reino de los cielos es allí, ahí es perfecto, ¿no? Luego está el segundo concepto de reino, que para nosotros también es muy interesante, que es lo que dice el Padre Nuestro. Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. No basta con que el reino esté en el cielo. Nosotros pedimos en el Padre Nuestro que venga a nosotros tu reino. Y uno dice, ¿y qué significa que venga a nosotros tu reino? Pues si seguimos leyendo el Padre Nuestro, nos lo explica. Venga a nosotros tu reino es, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces, ese es el segundo concepto del reino. El reino no es solo
una imagen para que digamos, vamos a sufrir aquí, como se nos decía antes, ¿no? Para vivir hay que sufrir, ¿no? Una canción de dos dice esto, ¿no? La tierra es un lugar en el que hay que sufrir para poder ir al cielo. Tiene una lógica impresionante, porque uno dice, Dios, que es un Padre bueno, ¿cómo nos hará que entremos en el cielo? Pues sufriendo, ¿no? O sea, es como cualquier mamá de familia le dice a sus hijos, ¿quieres entrar en casa? Sí, pues venga, date con una piedra en la cabeza, hasta que no sufras mucho no puedes entrar, ¿no? Por eso el tema este de sufrir aquí para ir al cielo no está muy equilibrado, ¿sí? Entonces, venga a nosotros tu reino. Ser católico significa escuchar eso de venga a nosotros tu reino. Es decir, sí Señor, yo quiero que venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad, y tu voluntad es que se hagan las cosas en la tierra como se hacen en el cielo. Entonces, ¿qué queremos nosotros? ¿Para qué vino Jesús? Para llevarnos al cielo, claro, pero también para transformar la tierra, como decimos en la oración del Espíritu Santo en Pentecostés. Ven Espíritu Santo y renovarás la faz de la tierra. Jesús lo que quería no era solo hablar del cielo. Sí, mira, la tierra no importa, lo que importa es el cielo. No. Por eso curaba gente, ¿no? No les preguntaba si eran buenos o eran malos. Oye, ¿te has confesado? ¿Sí? No estarás divorciado o vuelto a casar, ¿verdad? No, los curaba igual a todos. ¿Sí? Expulsaba demonios, los curaba, ¿verdad? Porque él quería cambiar esta tierra, que esta tierra se parezca al cielo. Esto es el reino. El cielo, y es este dinamismo, por eso no es un concepto, es una dinámica. Es el dinamismo por el cual ayudamos a Jesús a que la tierra se parezca al cielo. Y se parecerá al cielo cuando hagamos su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Sí? ¿Se entiende? Es muy, muy importante. Para San Mateo, esto era el mensaje central de Jesús. Por eso está literalmente en el centro del Evangelio de San Mateo. ¿Sí? Son 28 capítulos, ese es el capítulo 13. ¿Sí? Más o menos, ahí, ¿no? 14, 13, ¿no? No solo eso, sino que la parábola que hay en medio de todas es el centro de todo, ¿no? Entonces, este capítulo es muy importante porque nos habla del dinamismo del reino, nos habla de varias cosas que nos ayudan a entender cómo funciona, cómo nosotros ponernos a trabajar en la viña, ¿no? Cómo nosotros ponernos a dejar que la semilla florezca en nosotros, ¿no? La semilla del reino. Bueno, pues este era el tema porque lo que va a tratar aquí es, les explico muchas parábolas, y las parábolas son todas sobre cómo funciona el reino. ¿Ok? Muy bien. Pues recuerden, yo ya les he hecho un poco de trabajo, que es el versículo 1 y 2, es el nexo. En el 3, y les habló muchas cosas en parábolas. Eso todavía forma parte del nexo. Pero estamos en el versículo 3. Pero ya en el versículo 3 empieza a contar la parábola. Entonces podemos decir que la primera perícopa es una parábola. Y empieza en el versículo 3. ¿Ok? Entonces, pues podemos hacerlo o personalmente o con quien tenemos a nuestro lado y vamos dividiendo las perícopas. Recuerden, lo primero que vamos a buscar es un nexo. ¿Sí? Generalmente vamos a encontrar el nexo. A veces no lo vamos a encontrar. ¿Queda claro? ¿Sí? Pues tenemos 10 minutos.
para esos ejercicios de trabajar con la Biblia, si puede ser, yo les aconsejo que traigan Biblia en vez de con el celular, porque el celular es un lío. Sí, es bueno, el celular es bueno para contestar llamadas, es bueno para buscar citas, ¿sí? Pero para hacer el trabajo como el que estamos haciendo, que hay que ir de un versículo a otro, puede ser un poco complicado, ¿sí? Oye, estoy en un curso. Luego me dices, ¿eh? Ándale, pues, que le di dinero para que lo vea.
Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Ya? ¿Hasta cuál era, padre? ¿Todo el capítulo? Todo. Bueno, vamos a comenzar a hacerlo entre todos, ¿sí? Si pudimos acabar bien, si no, no pasa nada, ¿no? Muy bien. Entonces, 1 y 2, nexo. En el 3 hay un pedacito que es nexo también, ¿sí? Pero ya empieza la primera perícopa. La primera perícopa es del versículo 3 al 9, al 23, 17. al 17, más. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 26, venga, y 48. A ver. Dice, hasta el 9, ¿solo? Bueno, pues hasta el 14. Bueno, vamos a ver. Puede ser hasta el 9, hasta el 17 o hasta el 23. Entonces, vamos a ir desde la última hasta la primera y vamos a ir descartando. El 23 dice, pero el que fue sembrado en tierra buena, oye la palabra, etcétera, etcétera. Eso es el final de la explicación de la parábola del sembrador, ¿sí? Y efectivamente, en el 24 empieza otra perícopa, ¿no? Otra parábola les propuso, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a ver el 17. Pues les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ven ustedes, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Y luego dice, ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. Aquí también hay un cambio, ¿sí? Antes del 17, Jesús está dando como una especie de discurso. Y a partir del 18 empieza otra cosa, que es la explicación de la parábola del sembrador, ¿sí? Entonces, del 23 al 24 hay un cambio de perícopa, sí, pero del 17 al 18 también hay un cambio de perícopa. Así que la primera perícopa, vamos a ver si termina en el 17, y la otra opción era que terminaba en el 9, ¿sí? Vamos a ver esa también. Versículo 9. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, una 100, otra 60 y otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Fíjense ahora, ¿eh? Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Acercándose los discípulos, hay un cambio de algo. Hay un cambio de personaje, ¿sí? Al inicio Jesús hablaba a una gran multitud, cuenta una parábola, y ahora cambian los personajes, ¿sí? Pero también cambia el tema. Hasta el versículo 9 es una parábola que empieza, se desarrolla y termina, ¿sí? Y a partir del 10 empieza una cosa que afortunadamente hasta nos viene el título. Explícanos por qué les hablas en parábolas a la gente, ¿sí? Entonces, ganador del 3 al 9. No, ganador todos, porque recuerden, lo importante no es ganar sino participar. Lo que nos va a quedar no es que hayamos acertado aquel día, ¿no? Lo que nos va a quedar es que trabajemos, que nos ejercitemos. Muy bien, entonces, del 3 al 9 es una parábola. Recuerden, si hay una parábola, si al inicio dice, y Jesús les contó esta parábola, ok, ¿cuándo terminará la perícopa? Cuando acabe la parábola, ¿sí? Esto va a ser siempre así. Ok, vamos al 10. Pues ya ustedes sin querer, queriendo, han separado ya 3 perícopas de golpe, ¿no? Entonces, del 10 al 17 es la siguiente perícopa. ¿Sí? Vamos a explicar por qué. ¿Sí? Versículo 10. Y acercándose los discípulos dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Ok, esto es el título de la siguiente perícopa. Ok, eso nos facilita mucho las cosas. A veces aparece una cosa que se llama una cuestión, una pregunta. Entonces, así como cuando dice, y Jesús les contó esta parábola, ya sé cuándo empieza y cuándo termina. Cuando acabe la parábola, acaba la perícopa.
Cuando hay una pregunta, una cuestión, ¿cuándo acabará la pericopa? Cuando termine la pregunta. Cuando se responda a la pregunta. Hasta que no se responda, no se termina. ¿Ok? Estamos en el 10. Vamos a ver cuándo termina la respuesta de Jesús. En el 17. Les aseguro que muchos profetas justos y tal. Y el 18 ya deja de hablar sobre ese tema porque ya lo respondió. Y dice, ahora les voy a explicar la parábola. ¿Ok? Padre, una preguntita. En el versículo 14 dice, verifica en ello lo que escribió el profeta Isaías. Entonces empieza a hablar ahora de lo que dice Isaías. Ahí no se puede hacer una... Digo, es el mismo tema. Pero cambia el personaje. Pero Eso cambia el es personaje. una nota a pie de página. No es de la Biblia, ¿verdad? No, de la Biblia. Ah, sí, en ello se cumple la profecía de Isaías. Sí. Vamos a leerlo todo y vamos a decidir si hay un cambio de perícopa o si eso forma parte de la respuesta. Vamos a ver. Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió, es que a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene, se le dará y le sobrará. Pero a quien no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Oír, oirán, pero no entenderán. Mirar, mirarán, pero no verán. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y sus ojos se han cerrado. No sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero dichosos sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Pues les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyen. ¿Les parece que son dos temas diferentes o es el mismo tema? Vamos a ver, vamos a hacer una prueba, que nos va a sacar de dudas, ¿no? Podría ser que fuera un solo tema, me da la impresión de que es el mismo tema, pero como ya vamos sabiendo cosas nuevas, vamos a sacar de nuestro arsenal a nuestro amigo el método lexicográfico, ¿sí? El de las palabras que se repiten, ¿sí? Y ahora sí, rápidamente, búsquenme, por favor, qué palabras o qué ideas se repiten. Y si vemos que en todo el conjunto se repiten las mismas ideas, es que es el mismo tema. ¿Solo del 10 al 17? Solo del 10 al 17. Ah, sí. Les voy a pedir que me digan esta palabra o esa idea se repite tantas veces, ¿sí? Apúntenlo, así para que nos dé tiempo a todos a acabar. ¿Ya lo tenemos? Aunque no tengamos exactamente todo el número, pero seguro que ya sabemos cuáles son las que se repiten. ¿Cuáles son las palabras estrella aquí?
mejor levantemos la mano y así. ¿Por qué les habla en parábola? No, eso no se repite. No, se repite muchas veces ver, el verbo ver y el verbo oír. Lo que ves, veréis y lo que Es la idea de ver y oír. ¿Esto aparece antes de lo de los profetas y después? ¿Sí? Es el mismo tema. ¿Ok? Digo, fíjense, sí que sirve para algo lo que estudiamos, ¿no? Entonces, esto es, ojalá tuviéramos tiempo para profundizar, pero fíjate, les voy a decir todavía más. Ver y oír y entender es la misma idea. ¿Sí? Aquí el problema, dice, ¿por qué hablas siempre en parábolas? Porque aquí dice claramente, Jesús hablaba siempre en parábolas. ¿Sí? Por eso dedicaremos una clase a profundizar en cómo se interpretan las parábolas. Pero Jesús hablaba siempre en parábolas. ¿Sí? Cuando eligió cómo predicar, eligió las parábolas. ¿Sí? Y entonces aquí dice Jesús que el problema de las parábolas es si tú quieres percibir, entender, escuchar, ver, ¿no? Es un problema de captación, ¿no? Bueno, muy bien. Del 10 al 17, ¿por qué las parábolas? Pues ustedes también ya dividieron del 18 al 23. ¿Cómo titularíamos la perícopa del 18 al 23? La explicación de la parábola del sembrador. Muy bien. Vamos al, entonces, el versículo 24 empieza una nueva parábola. Perdón, una nueva perícopa. Aquí hay un título, ¿no? Les propuso otra parábola. Ya sabemos, esta perícopa lo que tenemos que buscar. Una parábola. Cuando acaba la parábola, acaba la perícopa. ¿Cuándo acaba? En el 30. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Muy bien. Vamos cada vez más rápido, ¿eh? Espérate. Muchas felicidades. Muy bien. Estamos en el 31. Otra parábola les propuso. Muy bien. Ya sabemos. ¿Cuándo acaba? Empieza en el 31. En el 32. Aunque sea una parábola chiquitita, pues es una parábola. En el 33, o sea, la verdad está más fácil esto que Juan 17, ¿eh? 33. El 33. Les dijo otra parábola. ¿Cuándo acaba esta parábola? Ahí mismo. ¿Sí? Versículo 33. Vamos a seguir aquí. Ahora vamos al versículo 34. Todo esto dijo Jesús en parábolas a la gente y nada les hablaba sin parábolas. Para que se cumpliese el oráculo del profeta, abriré en parábolas mi boca, publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Entonces despidió a la multitud y se fue a casa. ¿Aquí hay algún nexo? Cambio de lugar y de personas. Entonces quiere decir que la siguiente perícopa es del 34 al 35. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esta parábola es una parábola muy chiquitita en la que Mateo, recuerda cómo dijeron los profetas, ¿no? Eso es una cosa que le gusta mucho a San Mateo, ¿sí? Que se vea que todo lo que hace, dice Jesús, es cumplir las profecías del Antiguo Testamento, ¿ok? Muy bien. Entonces ya empezamos una nueva perícopa en el 36. Entonces despidió a la multitud y se fue a casa. Y se le acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña. Esto es el título de la siguiente película. ¿Sí? ¿Qué va a ser lo que viene después? La explicación de la parábola de la cizaña. La respuesta a la pregunta de los discípulos. Entonces es del 36 al 43. Perfecto. Muy bien. 44. El reino de los cielos es semejante. ¿Qué es esto? Una parábola. Ya estamos con el tema del reino de los cielos es semejante. Otra parábola. Empieza en el 44 y termina en el 44. Esto es un versículo.
Vamos ya a la siguiente, el 45. También es semejante el reino de los cielos. ¿Esto qué es? Otra parábola. ¿Sí? Ya cuando nos sale el tema del reino, es semejante, ¿no? Reino, parábola. Empieza en el 44. ¿Alguien se ha perdido? Empieza en el 45. Empieza en el 45, perdón. Sí. En el 45 y termina en el 46. Es la parábola de la perla. ¿Sí? La anterior era la del tesoro escondido. Vamos ya al 47. Y también es semejante el reino de los cielos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Otra parábola. Que es la de la red que se echa al mar. Y termina 51. ¿Sí? ¿Sí? Termina con una Respuesta, termina con la pregunta. Sí. ¿Han entendido lo que les he dicho? Y ellos dicen sí. ¿Sí? Les cuento una parábola y la conclusión de la parábola es, ¿la han entendido? Y todos sí. Hasta el 51. Hay parábolas que simplemente Jesús las dice y otras tienen una pequeña conclusión. En este caso, la conclusión es, ¿lo has entendido? Sí. En otras, la conclusión es, por tanto, al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. ¿Sí? El que tenga oídos que oiga. Todo eso son conclusiones. Fíjense, hemos incluido las conclusiones en las parábolas anteriores. El que tenga oídos que oiga. ¿Sí? Aquí la conclusión es que Jesús dice, ¿entendido? Sí, ok. Muy bien. Entonces, del 47 al 51. En el 52, vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? En el 52. Y les dijo, así todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos, es semejante, cuando ya aparece lo de es semejante, se parece a, ¿de qué estamos hablando? De una parábola. Esta es la parábola del dueño de la casa que saca del arcón cosas nuevas y cosas viejas. En este caso es una parábola de un solo versículo. ¿Sí? Y ya estamos llegando al final. ¿Sí? 53. Y sucedió que cuando acabó Jesús estas parábolas, partió de allí. Esto es un nexo. ¿Sí? Sucedió que cambio de tema, se acabaron las parábolas, ¿sí? Y cambio de lugar, se fue de allí. ¿Sí? Viniendo a su patria, le enseñaban en su sinagoga, les enseñaba en su sinagoga. Fíjense lo que dice aquí, ¿eh? Jesús les enseñaba en su sinagoga. Jesús enseñaba en su sinagoga. Es que había sinagogas que eran de Jesús y sinagogas que no eran de Jesús. Eso es solo una pequeña información, ¿no? Pues sí. Lo que pasaba es que esto lo escribió Mateo, ¿no? En el tiempo de Mateo, lo que nosotros llamamos ahora cristianos, ellos se consideraban verdaderos judíos. Decían, ¿quién es el verdadero judío? Es el que recibe al Mesías. ¿Sí? Perdón, hagamos silencio, que si no nos perdemos del tema, ¿sí? Si no. Entonces, para ellos se consideraban judíos verdaderos. Porque dice, ¿un judío qué hace? Espera que venga el Mesías. ¿Le ha llegado? Y yo lo he recibido. Pues soy un verdadero judío. En tiempo de San Mateo, los cristianos se consideraban judíos. Y los fariseos también, y se peleaban entre ellos. ¿Sí? Por eso cuando uno iba a donde estaba Mateo, que era Antioquía, una ciudad de Siria, decía, oye, soy judío, ¿dónde está la sinagoga? La gente le preguntaba, ¿cuál? ¿Cuál de las dos? ¿La de los cristianos o la de los fariseos? ¿Sí? Por eso dice, y Jesús predicaba en sus sinagogas, en la de los cristianos. ¿Sí? Bueno, esto era solo una información así, ¿no? Bueno, y la gente decía, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿No están sus hermanos entre nosotros?
y se escandalizaban a causa de él. Todavía no hay ningún cambio, ¿sí? No hay ningún nexo. Y Jesús les dijo, un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio. En sus traducciones eran diferentes. Y no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe. ¿Dónde termina la perícopa? En el 58. En el 58, en el último. ¿Sí? La última perícopa es Jesús se fue a predicar a la sinagoga. Del 53 al 58. ¿No les ha parecido ya un poquito menos difícil la división de perícopas aquí? Sí. Eso es lo importante de ir ejercitándonos. Es un proceso aprender, ¿no? La primera vez que nos enfrentamos a un método o lo que sea, nos resulta un poquito más difícil, ¿sí? Pero ahora, poquito a poco, nos va a resultar, vamos a tener más soltura. Entonces, de vez en cuando volveremos a hacer ejercicios de perícopas, ¿sí? Y aquí, sin querer queriendo, hicimos un ejercicio de método lexicográfico, que es lo que queríamos reforzar hoy, ¿sí? Les dejo como tarea, ya saben lo de las tareas también, les va a servir a ustedes la tarea. Yo no se las voy a pedir, ¿no? Pero les servirá a ustedes. La tarea es ir a Mateo 24 y aplicar el método lexicográfico. Esto es, buscar ideas que se repiten e ideas, una vez que hemos buscado las que se repiten, buscar ideas importantes. ¿Ok? Es un capítulo muy curioso, muy curioso. Entonces, pues si ustedes por favor pueden mirar eso, de las palabras que se repiten, las importantes, y ahora trabajamos. Mira, todavía faltan 10 minutos. Entonces, vamos a empezar a hacerlo. Vamos a dedicar esos 10 minutos. ¿Sí? Les voy a dar algunas pistas, ¿sí? Porque no es tan fácil, ¿sí? Voy a darles unas pistas porque no es tan fácil, ¿sí? Intenten buscar frases, ¿sí? Frases que contengan una idea completa. Por ejemplo, yo qué sé, los no, ¿sí? Tiene que ser una palabra que tenga sentido, ¿sí? Y si son varias palabras que contienen la misma idea, mejor, ¿sí? O una frase. Para el método lexicográfico lo mejor es empezar a dar una primera lectura, ¿sí? Una lectura comprensiva, para que ya me vayan sonando y yo vaya viendo qué cosas son las importantes, ¿no?
no podemos decir, se repite mucho la palabra planeta, ¿no? Tienen que decirme, la palabra planeta se repite en el versículo tal, tienen que decir los versículos, ¿sí? ¿Cómo vamos? ¿Falta mucho o falta poco? Muy bien, pues vamos a ver. Yo creo que nos da tiempo de terminar más o menos el análisis. Así con lo que hemos podido ver, ¿qué cosas, qué palabras o ideas o frases se repiten? El hijo del hombre. El Hijo del Hombre. ¿Cuántas veces se repite? Yo tengo 5. ¿5? ¿Alguien más ha visto al Hijo del Hombre por ahí? Son 5. 5. Les voy a decir un secreto. Si ampliamos un poquito más la frase, Ajá. Creo que aparece más la idea, ¿no? Que sería la venida, dice la venida del Hijo del Hombre. la venida del Hijo del Hombre.
La venida del Hijo del Hombre, esa es la idea. Y ¿sí? tiene sus variaciones, ¿no? Que sería al Hijo del Hombre viniendo en los mundos. O sea, Sí, es la misma idea, ¿no? Que vendrá, viniendo, vino. ¿sí? Entonces, es la venida del Hijo del Hombre. Bueno, ya han visto que este capítulo, casi todas las perícopas de este capítulo son del género apocalíptico. ¿Sí? Muy divertido. ¿sí? Entonces, como ya sabemos, ya hemos hablado, ¿no? Que el género apocalíptico se da muchas confusiones. Habla de cosas malas que van a pasar. Es muy fácil meter miedo con ese tema. ¿sí? Y eso es, quien quiere meter miedo, o peor, quien quiere sacar dinero, que es generalmente lo que se quiere. Es muy fácil hablar de profecías. El mensaje es que se nos ha sido dicho de parte de Dios que no sé quién tiene las visiones que hablan de que, ¿sí? Es lo típico, ¿no? Lo típico, eso ha habido siempre, siempre. Siempre hay algún loco o loca que tiene visiones diciendo, curiosamente siempre dicen lo mismo. Yo no sé cómo hay gente que se lo cree. Siempre dicen lo mismo, desde hace 2000 años. Yo soy historiador de historia de la Iglesia. Yo creo que deben ser decenas de veces a lo largo de toda la historia de la Iglesia en que aparece una monja o un laico o el iluminado que sea, hablando de que se está cumpliendo ahora el Apocalipsis. O sea, es que siempre, me aseguro que dentro de 2 años aparecerá otra. Y siempre dicen lo mismo. Podrán tener un poquito más de creatividad, ¿no? Siempre dicen lo mismo. El mensaje es exactamente este. Esto se está acabando ahora. O sea, hace 1900 años se estaba acabando. Hace 1700 años también. Hace 3 meses también. Ahora también. ¿no? Mañana también, ¿no? Y todavía hay gente que se lo traga. ¿sí? Entonces, bueno, por eso es muy importante. Aquí estamos en clases de interpretación de la Escritura. ¿sí? Nosotros tenemos, digamos, es muy importante tomarnos en serio lo que dice Jesús. Para tomarlo en serio, tengo que entenderlo. Por eso aprendemos métodos de interpretación, para no ser engañados. ¿sí? Entonces, la semana que viene, yo les propongo que vamos a hacer un pequeño excursus. Un excursus es, aunque seguimos nuestros temas del curso, hacemos como un intermedio para hablar de un tema importante. Entonces, si les parece, vamos a dedicarlo, porque ahora está otra vez, estamos con lo de, se nos ha sido dicho, nuestro padre ha dicho, ¿no? Y luego lo hizo un sacerdote, lo hizo una monja, y todavía nos confundimos más, ¿no? En caso de duda, hay que ver lo que dice el Papa. O si no, lo que dicen los obispos. ¿sí? Entonces, cuando aparezca un obispo, que todavía no ha aparecido, jamás, ¿no? Diciendo, sí, hagan caso al iluminado o a la iluminada, ¿sí? Entonces le vamos a hacer caso. ¿sí? Si no, ya no estamos hablando de ser católicos, estamos hablando de otra cosa. ¿Quieres ser de una secta? Genial, pero eso no digas que es católico, aunque lo diga un sacerdote. ¿sí? Entonces veremos el método apocalíptico para tener algunas herramientas básicas cuando tengamos que leer un texto apocalíptico como Mateo 24. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la venida del Hijo del Hombre. Importante. ¿Más cosas? No se dejen engañar. Esta es la clave. Qué curioso, ¿no? Un tema central dentro de un texto apocalíptico es la idea de no se dejen engañar. ¿Sí? ¿Cuántas veces aparece? Me quedé en 5, pero Aparecen más. se acumulan. Sí. Vamos a ver. Eso lo tengo. No terminé. Yo lo tengo apuntado. A ver. Bueno, lo de la venida de Jesús está en el versículo 3. De hecho, es el título del capítulo. Maestro, dinos cuándo vendrás el Hijo del Hombre. Luego aparece de nuevo en el 30, la señal, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Bien, la señal de que viene el Hijo del Hombre. Versículo 33, sabed que Él está cerca. El Hijo del Hombre viene, está cerca, ¿no? Luego sigue en el 39, así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 42, el día que vendrá nuestro Señor. Es la misma idea.
Y en el 37 también, ¿no? Sí. Así también se da y como en los días de Sí, Noé, así sí, sí. también El se Hijo da del la Hombre. También, gracias. En el versículo 37, así será la venida del Hijo del Hombre. Luego en el 42, el día que vendrá nuestro Señor. En el 44, cuando menos lo penséis, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Sí? Y todavía más adelante tenemos más Hijo del Hombre. En el 50, pero ya estamos casi acabando el capítulo. En el 50 vendrá el Señor. Ahora vamos a ver el tema de engañarse, ¿no? Que es muy importante eso. En un texto apocalíptico lo importante es no te dejes engañar. Vamos a ver engañar. En el 4, miren que no les engañe nadie. En el 5, y engañarán a muchos. ¿Sí? En el 23, entonces alguno les dirá, miren, el Cristo está aquí o allí, no lo crean. En el 11. En el 11, engañarán a Muchos muchos. falsos profetas se levantan. Y engañarán a muchos, sí. Vendrán muchos profetas que engañarán a muchos. ¿Sí? En el 24, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. En el 26, no lo crean, no les crean. ¿Sí? Está claro que es otro tema muy, muy importante de este capítulo. ¿Sí? Más. ¿Alguna otra cosa? ¿Sí? Muy bien, pues aquí lo dejamos. Y queda, les pediría, si por favor, la tarea de terminar esto. ¿Sí? Porque este texto nos va a servir de base, si les parece bien, para ver cómo se interpreta un texto apocalíptico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Padre, no nos enviaron los videos. Ya lo hablé con la persona que nos va a enviar. Sí. Tienen que hablar con Vanessa, de nuevo. Vanessa está ahí atrás. Para los que vinieron la vez pasada, por primera vez. Entonces, avisen de nuevo a Vanessa de quién necesita qué video. ¿Sí? Ese es el quinto video, creo, ¿no? Sí. Vamos a hacer la oración. ¿Sí? En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ya estamos en otro mes, pues si gustan reportarse con Vanessa, pues gracias.